y en los últimos años, más específicamente en desarrollo de experiencias y learning y gamificación y microaprendizaje. Entonces, estoy feliz de compartir este espacio con ustedes y pues ojalá sea de mucho provecho, que sea muy participativo, que sea muy colaborativo y que encuentren mucho valor y mucha utilidad en lo que vamos a ver a lo largo de estas 5 sesiones. Les cuento que para esta sesión vamos a echar mano de una app poderosísima que me encanta, que se llama Closely, y precisamente por eso cuando les enviamos la carta de bienvenida para integrarse a esta primera sesión, les enviamos también un correo de bienvenida a la aplicación para que la descarguen y podamos ir haciendo una serie de actividades a lo largo de esta herramienta. Nuestras sesiones van a estar divididas en 5, como ya saben, van a ser las sesiones, la primera que empieza hoy, mañana nuevamente a las 6 de la tarde, 6 hora México. El sábado nos vemos a las 9 de la mañana, hora México, y la siguiente semana nuestras 2 últimas sesiones, martes y jueves, nuevamente de 6 a 8. Y como les decía, estas sesiones de 2 horas vamos a ir teniendo un seguimiento a través de la app de Closely, y por eso es tan importante que la descarguen y que la empiecen a explorar para que la conozcan, la estudien, la analicen y vean todas las funcionalidades que pueden tener ahí. De hecho, en la carta de bienvenida les pusimos un primer desafío, les pedimos que nos compartieran su selfie con su cara de inicio de taller, y hasta ahora recibí la de Sin y la de José Miguel. Entonces, les pido que se pongan pilas porque además hay algunas sorpresas ahí, una serie de puntos que vamos a ir sumando a lo largo de estas 5 sesiones. ¿Qué más les puedo contar sobre, antes de meternos en el tema como tal? Es, a ver, por acá tenemos en el chat. Ah, dice Fabián que ya la envió. Perfecto, Fabián. Entonces ya lo revisamos más tardecito. Y Macarena también la envió hace unos minutos. Muy bien, gracias, Maca. Las sesiones son de 2 horas y pues sabemos que sobre todo estas que son en la tarde pueden ser un poco cansadas porque ya tuvimos una jornada de trabajo que seguramente fue exigente, tenemos otras actividades y tareas, muchos estamos todavía desde casa trabajando, tenemos otros temas que atender a nuestro alrededor, entonces la idea es que hagamos estas sesiones lo más participativas, colaborativas, relajadas, distendidas, que sea un espacio de compartir entre colegas. Al final de eso se trata. Estamos aquí entre colegas, todos tenemos alguna experiencia en algo, todos podemos aportar y todos podemos aprender. Entonces hay que hacerlo lo más relajadito posible para que fluya mucho mejor cada sesión. Y de cualquier manera vamos a tener un pequeño break al finalizar la primera hora para que podamos, bueno, estirarnos un poquito, recargar nuestra taza de café o de agua o de vino, como ustedes quieran, ir al baño, como sea, y regresamos 5 minutos después para retomar la siguiente hora. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, creo que hasta ahí esos son como los puntos generales que quería tocar antes de iniciar y meternos en el tema. Y, bueno, Irma pregunta acá que ¿dónde subes la foto? Irma, les mandamos un correo, es que con Irma fue así como de último momento que se sumó a la acción. Entonces, Irma, seguramente tienes por ahí en tu bandeja de entrada un correo de bienvenida de Closely, donde te da las instrucciones para que bajes la aplicación. Y ahí en la aplicación, una vez que entras al curso que tienes asignado, que es este taller, te va a dar la opción de enviar tu foto. Si tienes dudas de cómo hacerlo, al final de la sesión te asesoro para que lo puedas navegar de la forma correcta. Es muy sencillo en realidad. Muy bien, y entonces, precisamente acá tenemos a parte del equipo de Closely, que además está con mucha disposición de participar en este taller, y por eso es que hoy tenemos gente tanto de México como de Chile, que es donde está ubicada Closely. Entonces, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas, y pues ahora nos vamos a conocer muy rápidamente.
Los objetivos de este taller son, pues primero, identificar el valor de la gamificación para la capacitación organizacional. Segundo, conocer herramientas prácticas que nos permitan estructurar un plan o curso de gamificación para la capacitación. Y por último, diseñar nuestro propio plan de gamificación para llevarlo a la práctica a través de un curso específico que tengamos en mente. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de conseguir en estas sesiones y pues ya me contarán cómo nos va al final. ¿Listo? Muy bien, entonces ya me presenté yo, ya les conté un poquito sobre pues mi experiencia profesional, pero me gustaría que más que hablar de nuestra experiencia, ahora que nos presentemos, solamente pues nos presentemos con el nombre como nos gusta que nos digan. Como yo les dije, pues a mí que no me digan mi nombre completo, sino que me digan Ale, está perfecto. Y cuéntenme cuál ha sido su principal aprendizaje a lo largo de esta pandemia. ¿Cómo les ha ido este año en términos generales? ¿Y cuál ha sido su mayor aprendizaje a partir de la pandemia? En todos los sentidos, ¿no? Yo les puedo contar que aprendí este año a bordar, por ejemplo, y es algo que he aprendido a disfrutar mucho y me parece un ejercicio de yoga mental, de relajación, de concentración muy interesante, de despertar la creatividad de muchas maneras y lo he disfrutado muchísimo. Pero también aprendí a manejar la ansiedad y es que es un tema que de repente aparece, está presente y que es difícil gestionar o controlar, ¿no? Entonces yo puedo decir que esos han sido mis dos grandes aprendizajes a partir de la pandemia, además de la organización y gestión del tiempo. Entonces, así de breve, me gustaría que nos conociéramos un poco entre todos para hacerlo más colaborativo y participativo, que sepamos con quiénes estamos hablando. Y pues les cedo la palabra a ustedes. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo si quieren. Ah, no tengo cámara. Sí, adelante, adelante. Ya. Yo soy Melanie Kogan de Chile. Trabajo con Closely dando gamificación a algunos clientes. Por eso es que no quise instalar la app porque se me iba a traslapar con la del cliente y pensé que iba a dejar un... Ah, Así que perdí 100 puntos por no subir la foto. Eh, En esta pandemia que he aprendido, creo que principalmente la importancia de ser flexible, de poder adecuarse a circunstancias, a tener capacidad de reinventarse, de hacer cosas que uno creyó que no iba a hacer o que no iban a pasar. Creo que ha sido la mayor lección. excelente, muchas gracias, Melanie. ¿Cómo te decimos así completo, Melanie? Mel, me dicen, o Mel. Melanie. Muy bien, gracias, Mel, bienvenida. Gracias. Por ahí Gisela levantó la mano. Oigan, y otra cosa, aprovechando que vi a Mel que lo hizo, si quieren mantener su cámara prendida durante todas las sesiones o durante todo el tiempo de la sesión, está perfecto. Si prefieren no hacerlo, también está bien, no es obligatorio. La idea es que estemos concentrados en el momento en que estamos, que lo aprovechemos, pero eso no quiere decir que tengan que encender la cámara. Sí me gustaría que lo hiciéramos al inicio de la sesión, pues sobre todo ahora que nos estamos presentando para conocernos un poquito, pero de ahí en más no es necesario, ¿vale? Muy bien, adelante, Gisela. Hola, yo soy Gisela, pueden decir Gisela o Gis, también a veces me dicen. Soy de México y mi mayor aprendizaje durante la pandemia creo que también ha sido la flexibilidad. Me voy a aventurar porque aquí hay parte de mi equipo, pero entonces creo que eso, la flexibilidad y como no ser y a delegar, ¿no? También fue algo que también tuve que aprender durante esta pandemia. Creo que ya lo hacía, pero siento que lo he hecho más. Súper, gracias, Gis, bienvenida. Gracias. Fabián también levantó la mano. Ah, y Tania. Muy bien, adelante Fabián y después Tania. Hola, buenas tardes, soy Fabián, también soy de México, soy del equipo de GIS. Y pues creo que lo que he aprendido en la pandemia es la administración del tiempo,
y tratar de encontrar un justo equilibrio entre trabajo y familia, que a veces es complicado. Me imagino que estás trabajando desde casa, ¿no, Fabián? Sí, Entonces, como todos trabajando desde casa, todo se junta y es difícil distinguir a veces entre qué es espacio personal, qué sigue siendo trabajo y ha sido también todo un aprendizaje, ¿no? Para todos, yo creo. sí, sí es diferente a Bien, cuando tal vez es bien los tiempos o los traslados, ¿no? Y ese tipo de cosas que se hacen, es muy exacto. diferente al momento de ya trabajar en casa. Así es. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Bienvenido. Gracias. Adelante, Tania. Hola, justo pues mi nombre es Tania, soy de la Ciudad de México y me dedico a la capacitación también. Aunque por mis trabajos no he estado como, bueno, mis últimos trabajos como en toma de decisiones, estoy muy apasionada con esto de la gamificación y creo que siempre podemos dejar una pequeña semillita en donde colaboremos y pues nada, soy pedagoga, amante de la educación y qué mejor que darla de una manera que realmente sea significativa. Y lo que Ay, es, se te cortó un poquito el micrófono, Tania. ya, ¿listo? Sí, Va, perfecto. Lo que he aprendido de la pandemia justo es, creo que todo pasa muy rápido y que hay que adaptarnos como muy, muy rápido, o sea, aprender a aprender y creo que ese sería mi mayor aprendizaje. O sea, de que hoy estás haciendo algo y mañana estás en otra cosa totalmente diferente. Pues algo que aportar y pues todo cambia, ¿no? Nadie nos esperábamos la pandemia y cómo vivir. exacto. Sí, todo cambia y cambia muy rápido. Muchas gracias, Tania. Bienvenida. Un gusto tenerte también en este taller. Adelante, Lidia. Hola, buenas tardes. Yo soy Lidia Saraí. Me gusta más que me digan Saraí, aunque en realidad creo que ambos nombres me agradan, ¿no? En esta pandemia he aprendido mucho sobre la administración del tiempo, el valor de la familia y también la importancia de la comunicación. ¿Por qué Saraí? Porque, bueno, por ejemplo, la administración del tiempo justamente también estoy trabajando desde casa y es como un poco equilibrar tanto el ámbito profesional, lo que es el ámbito laboral y tu tiempo personal, ¿no? El tiempo que pasas con tu familia. Y a eso voy con que he aprendido como el valor de la familia, el estar presente, el estar conviviendo, el estar pues aquí con ellos. Y la Claro, comunicación, porque al estar trabajando de manera remota, en algunos casos hay como pues conflictos o no hay comunicación, etcétera. Entonces, creo que al hacerlo de manera en línea, tiene que estar uno como más presente y estar más en contacto con las otras personas que te rodean o con las que trabajas o interactúas en general. claro. De acuerdo, sí. Sí, coincido contigo totalmente. Muchas gracias, Saraí. Bienvenida. Gracias. Adelante, José Miguel. Ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Hola, mi nombre es José Miguel. Me gusta que me digan José. Yo soy diseñador de experiencia de aprendizaje en Closely y una de las cosas que aprendí durante esta pandemia fue cómo funciona y cuáles son las partes de un automóvil. Resulta que como hay bastante tiempo y uno tiene que ocuparse haciendo algunas cosas y los espacios son limitados, uno de los espacios que tenía como para salir de la casa era ir al automóvil a arreglar algunas cosas que no estaban bien y que no funcionaban bien. Entonces, claro, haciendo entre que investigaba cosas o que pedía repuestos por internet y llegaban, y traté de arreglar yo algunas cosas no pude hacerlo yo y tuve que buscar ayuda hasta que se abrió un poco más hasta que se pudo salir un poco más, pero sí aprendí harto, sobre todo cómo funciona el automóvil y para qué sirve cada una de las partes. Así que creo que la pandemia me ayudó un poco a
a aprender sobre eso y que, bueno, siempre quise aprender y nunca tuve el tiempo, así que me sirvió para poder obtener ese aprendizaje. Oh, qué padre, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por compartir, José. Qué padre, De nada, bienvenido. gracias. Adelante, Sin. Hola, yo soy Cintia Mancera, me gusta que me digan Sin. Aprendí de la pandemia el valor humano y el valor y la importancia de la salud. Entonces, desde casa he como valorado mucho a mi familia, cuidando mi salud, mi alimentación. Entonces me he dado como esa oportunidad más que de hacer ejercicio, de saber qué elegir de comer y así, porque pues estando en la oficina pues comía de lo que encontrara. Qué padre, sí es cierto, sí, yo creo que también hemos encontrado mucho reconciliación con buenos hábitos, sobre todo alimenticios, ¿no? A veces cuando salimos corriendo al trabajo, ni tiempo de preparar comida y ahora que estamos en casa, muchos hemos aprovechado esa oportunidad para comer mejor, ¿no? Qué bueno. Gracias, Tim, bienvenida. Adelante, Luis. Hola, buenas noches. Con José Miguel soy también parte del equipo de Closely, más específicamente en la parte técnica, los que hicimos la aplicación esta que están utilizando, así que cualquier cosa, cualquier duda, estamos a la orden. Eso primero y principal. Sobre la pandemia, mira, he aprendido muchas cosas, desde el tema de la salud, cuidarme más ejercicio, sobre el sedentarismo, obviamente, porque estar aquí encerrado ha sido difícil con el tema del sedentarismo y de la salud, del cuidarse a uno mismo. Pero creo que una de las cosas que más me resaltan de que he aprendido la pandemia es el tema de la educación de mi hijo. Cuán complicado es educar a mi hijo de 10 años. Educarlo desde el punto de vista de que ya no está en el colegio, sino que está en la casa y hay que ayudarlo con las tareas. Y tal. Todo ese proceso educativo de mi hijo, yo no había caído en cuenta lo complicado, lo difícil que es trabajar con niños y educar a niños de esa edad. Entonces, aunque inclusive tengo, mis dos padres son educadores de esas edades, y bueno, y se jubilaron de educadores de esas edades, pero yo nunca lo había entendido. Pero ahora vivirlo aquí en casa con ellos, bueno, mi esposa es la que más como que estaba más metida en ese tema, porque uno tiene que trabajar y todo aquello, pero wow, para mí fue como un abrirme los ojos de lo complicado, lo difícil, lo importante y el trabajo que hay detrás de toda la educación que se le dan a los niños en estos días. Y bueno, y por otro lado también entender que la educación también está, la educación tradicional que tenemos me parece que está muy atrasada y que hay que repensar ese proceso educativo de los niños. Hay que ver cómo mejorar y optimizar todo ese proceso educativo. Así que eso es lo que más me resalto o que me ha hecho entender más la pandemia. Muchas gracias, Luis, por compartir. Y es que dices algo bien interesante y no sé cómo es el sistema educativo en Chile, pero en México sigue un modelo que no ha cambiado desde hace años y años y años, y lo que sucede es que memorizamos información, aprendemos todo como las tablas de multiplicar de memoria con canciones y simplemente repetimos y no apropiamos el aprendizaje, ¿no? Y es irónico porque, como dices, hay una complejidad en la enseñanza hacia los niños, pero al final también hay unas similitudes con cómo generamos capacitación para los adultos y se repite lo mismo, ¿no? Que muchas veces se desarrolla capacitación para cumplir con la obligatoriedad, para cumplir con la norma, hay un proceso mecánico de repetición y no sucede nada más, ¿no? Entonces, coincido contigo también, hay que repensar el modelo educativo
pero también trasladarlo a los ambientes laborales, ¿no? Gracias por compartir, Luis. Adelante, Macarena. Hola, yo soy Macarena de Chile. Me gusta que me digan Maca. También he estado muy cerca del equipo de Closely. Si bien no soy parte del equipo, he estado cerca de todos sus procesos. Y soy psicóloga, hago coaching. Creo que lo que más he aprendido es agradecer. Agradecer estar con trabajo, agradecerme porque he descubierto que tengo una capacidad de ser versátil mucho más grande de lo que nunca me hubiese imaginado, aprendiendo un montón de recursos para poder seguir desplegando el trabajo día a día. También a sostener la meditación, que era algo que, si bien lo aprendí en su momento, el hecho de poder sostenerlo ha sido súper importante para el autocuidado. Y eso, gracias. Gracias, Maca, bienvenida. Eso del autocuidado es súper, súper importante y que si antes no estaba, hoy hemos aprendido a tenerlo como prioridad también, ¿no? Todo el tema de alimentación sana, como decían, de hacer ejercicio, de salud mental, o sea, todo eso es parte del autocuidado y deberíamos tenerlo presente. Gracias, Maca, bienvenida. Adelante, Irma. Hola, yo soy Irma, me gusta que me digan Irma. Ay, no sé si se ve mi cámara, Ale. Sí, sí te vemos. Ah, ok. Me gusta que me digan Irma. Yo también trabajo en el área de recursos humanos, veo varios temas como mantenimiento, servicio médico y bueno, el área de recursos humanos como tal. Y bueno, lo que he aprendido mucho de esta pandemia es sobre todo agradecer lo que tenemos todos los días doy gracias por pues tener una casa, tener mi trabajo, tener a mi familia sana. También he aprendido mucho, como dicen nuestros compañeros, pues sobre todo el tema de la salud, porque antes pues no sabía cómo comer, comía lo que fuera. Y bueno, pues ahora trato de hacer ejercicio algunas veces y pues comer muy sano. Y bueno, también aprendí que tuvimos que migrar a mucha tecnología de repente, porque pues veníamos como que en un pasito tranquilo y de repente tuvimos que migrar a mucho uso de tecnología. Y bueno, también por eso quiero tomar estos cursos como para actualizarme un poquito más. Perfecto, muchísimas gracias, Irma, bienvenida y me da mucho gusto lo que cuentas. Ya nos conocemos con Irma de otros cursos, igual que Tania. Tania también estuvo en otros cursos con nosotros. Muy bien, gracias, Irma, bienvenida. Y creo que nos falta Carlos, nada más. Adelante, Carlos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Hola, ¿qué tal? Buena tarde para todos, muchísimas gracias. Yo considero que lo que he aprendido un poco más de esta pandemia ha sido a valorar muchas cosas, obviamente como lo han mencionado, y las oportunidades. Oportunidad de tener salud, oportunidad de trabajar, oportunidad de llevar siempre a la casa algo que todo el mundo está buscando y de mantener una estabilidad que a lo mejor en tiempos de cambios tan drásticos como este, pues nos da a poder pensar, a poder entablar un poco más los lazos, a diferentes opciones, ¿no? Que de repente la vida nos cambia así tan de pronto. Y yo creo que eso es parte de lo que más valoro. La oportunidad de tener cosas que a lo mejor lo vemos tan cotidiano, tan ordinario y que de repente se volvió tan esencial y tan importante como siempre lo ha sido, pero no lo habíamos notado de esa manera, ¿no? Eso es lo que principalmente aprendí. Y obviamente en lo laboral, pues los retos que uno enfrenta, el de repente estar en oficina, migrar totalmente a distancia, no ver a veces a la gente, no poderla saludar. O sea, ese cambio creo que, no lo sé si todos tengamos más o menos el rango de edad, pero pues muchas generaciones estamos acostumbrados solamente al contacto, ¿no? Por lo menos lo veo, más o menos lo saludo, platico un poco de cerca, pero eso cambió radicalmente a raíz de esto y pues obviamente, como lo he escuchado, no es una nueva normalidad, es la normalidad, es lo que es y obviamente hay que adaptarnos, ¿no? Y justamente parte de eso es el aprendizaje que a través de este tipo de herramientas, cursos, talleres, pláticas,
pues podemos incorporar en nuestra vida y no solo en lo laboral, ¿no? Creo que ese es como un conjunto de todo lo que me ha dejado aprender, pues, la pandemia. Excelente, muchísimas gracias por compartir, Carlos. Y sí, como dices, como que hay muchas veces que damos las cosas por sentado y no tendríamos que regresar a una vieja normalidad ni pensar en una nueva normalidad, sino que ya es la normalidad, ¿no? Así vamos Así evolucionando. Es Muy correcto. bien, pues muchas gracias, Carlos. Bienvenido también, bienvenidos nuevamente. Ahí faltan algunas personas de integrarse, ya se integrarán más adelante en la sesión, pero bueno, vamos a ir comenzando nosotros. Y les cuento, pues tomamos como concepto, lo vieron desde el correo de bienvenida que les compartimos, tomamos como concepto para este taller el programa de Netflix basado en o orientado a la Fórmula 1, Drive to Survive. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo han visto? Les decía que aunque no sean fans de la Fórmula 1, y yo reconozco, acepto que yo no soy fan de la Fórmula 1, sin embargo, empecé a ver esta serie y me atrapó por varios aspectos que vamos a ir viendo a lo largo de este taller respecto a las narrativas, respecto a las secuencias que se van presentando, respecto a cómo se genera la competencia, cómo se trabaja en equipo, y bueno, un montón de componentes más que me parecen bastante estratégicos y que vamos a ir hablando a lo largo de estas sesiones. Entonces, él es un pretexto narrativo, es lo que llamamos un pretexto narrativo para irnos metiendo en una historia y empezar a gamificar esta misma experiencia de aprendizaje. Entonces, cada uno de los módulos que vamos a ver es un circuito de la Fórmula 1 y empezamos por Barcelona. La verdad es que los circuitos, como saben, son un montón, así que yo los elegí de manera arbitraria, por puro gusto y placer. Así que el quinto circuito donde cerramos esta sesión es bueno, no les voy a decir todavía, ya se van a dar cuenta más adelante. Pero hoy iniciamos en Barcelona. Este es el circuito de Barcelona. Aquí tenemos nuestro mapa del circuito y aquí vamos a ir posicionando los carritos donde va a estar cada uno y cada una de ustedes, porque ahora ustedes son los pilotos de esta experiencia, los pilotos de esta carrera, y a lo largo de las dinámicas, de la participación que vayan teniendo, de las experiencias que vayamos creando, van a ir avanzando en este circuito para posicionarse como el mejor piloto de cada carrera. ¿Listo? Entonces, como les decía, eso es un pretexto narrativo para asentarnos y adentrarnos en una historia. Muy bien. En este primer módulo, en el circuito Barcelona, lo que vamos a ver es la importancia del diseño instruccional. Y este módulo seguramente va a ser más lento que los siguientes, va a ser más de reflexión, va a ser más de replantear nuestra función y nuestro rol, porque aquí hay presentes diferentes aspectos que es importante considerar antes de entrar como tal a abordar los temas de gamificación. Así es que les pido paciencia. Sé que muchos ya son súper especializados en desarrollo de capacitación y de experiencias de aprendizaje, pero siempre podemos encontrar algo nuevo y por eso quise ponerles esta frase de Paulo Freire acá, ¿no? Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Y por eso también les decía al principio que la idea es que hagamos también estas sesiones muy colaborativas. Si quieren aportar, si quieren complementar algo, también es bienvenido, ¿de acuerdo? Lo primero para ir entrando en el tema es ponernos en contexto. Muchos de ustedes ya lo dijeron en la presentación que hicimos y es este contexto que hoy estamos viviendo y sobre el cual nos estamos adentrando. Y el primer aspecto es el tema de las generaciones. Creo que Carlos lo mencionó. Hoy en día conviven muchas generaciones al interior de los espacios de trabajo y cada una de las generaciones que hoy conviven tiene sus particularidades que le hacen tener ciertas expectativas. Cuando hablamos de generaciones no se trata de poner etiquetas o de agrupar a las personas o de clasificarlas de alguna manera, sino de encontrar por su propio contexto esos puntos en común que nos ayudarán a crear una estrategia que les haga sentido.
Cuando hablamos de las generaciones nos referimos a estas 4, ¿no? Los baby boomers, esas personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, después a la generación X, las personas que nacieron a partir de 1962, 63. Después tenemos a los millennials, que son los nacidos a partir de la época de los 80. Y por último, a los centennials, que hoy se están ya incorporando a la fuerza laboral y que tienen unas expectativas muy diferentes a las que tienen sus antecesores, ¿no? Por ejemplo, los baby boomers son personas por lo regular mucho más estructuradas, de alguna manera más rígidas en su expectativa y en su cuadro de pensamiento, y los centennials, por el contrario, son mucho más relajados con las normas y su mayor expectativa es la movilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero, cómo cada una de estas generaciones va teniendo sus características propias que al conocerlas, al entenderlas, pues nos va a ayudar a diseñar una estrategia que vaya más acorde a ello. Y algo interesante es que, sin importar a qué generación pertenezcan sus colaboradores, el juego, la diversión, siempre motiva a cualquier grupo de personas, siempre motiva a todas las personas. Entonces, ahí ya tenemos una gran ventaja cuando hablamos de generaciones y de gamificación. Lo segundo es que, evidentemente, hoy estamos todavía en una situación de pandemia y, como decían antes, tenemos una normalidad que ya no es nueva normalidad, sino que se volvió la norma, ¿no? Es un error querer regresar a lo que se hacía antes, a lo que era antes. Todavía hay personas y todavía hay empresas que se aferran a regresar por completo a un estilo de trabajo prepandemia, donde los procesos eran más burocráticos, donde las estructuras organizacionales eran más jerárquicas, donde la flexibilidad no existía, donde el deber ser estaba escrito en piedra. Y lo que la pandemia nos ha enseñado es que, y varios de ustedes lo dijeron, es que tenemos que aprender a ser flexibles, es que tenemos que aprender a adaptarnos a un nuevo contexto, es que tenemos que aprender a manejarnos en situaciones que antes eran desconocidas, es obligarnos a salir de nuestra zona de confort y pensar en cómo podemos atender y actuar desde una nueva situación. Entonces, les puse este video aquí que me causó gracia porque es eso, ¿no? Imagínense este bebé de meses que apenas camina, pero que ya aprende perfecto o cree que todo es un dispensador de gel, porque ese es el contexto en el que creció, ese es el contexto en el que nació esta pequeñita y cómo se adapta rápidamente a la situación. Y ahí tenemos un aprendizaje en los niños, cómo ellos se adaptan de manera inmediata al cambio. Entonces eso, no podemos dejar de lado que hoy todavía vivimos una situación compleja, una situación exigente, una situación que efectivamente nos ha dejado muchos aprendizajes y que nos ha retado de una manera increíble y que podemos capitalizar de manera inteligente si nos abrimos a ello, ¿no? Si nos adaptamos a ello. Entonces, bueno, eso, entender esos nuevos contextos y que no vamos a regresar hacia el pasado, sino que hoy tenemos que apuntar nuestra mirada hacia modelos que hoy son híbridos, ¿no? Que hoy deben apostar por la búsqueda de la integración de la tecnología, de la combinación con la presencialidad, del trabajo remoto, de la flexibilidad, de lo digital, de una forma mucho más fluida y que vincule realmente a las personas, ¿no? Que las haga sentir aisladas o desvinculadas. Y por último, tenemos este síndrome de acá, el síndrome AFA, que es simplemente el así funciona aquí. Uno de los principales impedimentos para poder hacer las cosas de una manera diferente, para poder actuar de una forma distinta, para poder proponer nuevas estrategias, crear nuevas maneras de trabajar, es este síndrome, este síntoma, el así funciona aquí. Y es cuando damos por sentado que las cosas funcionan bien que mal, de cierta manera, cuando
sabemos que el jefe quiere las cosas de un cierto estilo de trabajo, cuando sabemos que los colaboradores no valoran lo diferente, cuando sabemos que de todas maneras no lo van a aceptar y simplemente nos quedamos con así funciona aquí, ¿para qué cambiar? ¿Para qué probar algo nuevo? ¿Para qué movernos o para qué innovar? Esto es complejo porque, como decíamos antes, es salir de la zona de confort, y salir de la zona de confort no es sencillo en ningún aspecto de la vida. Y cuando hablamos de proponer nuevas estrategias de aprendizaje, de dar un giro a la capacitación, de buscar nuevas maneras de innovar en nuestras experiencias, pues también sigue estando ahí esa vocecita que nos dice, ¿vale la pena? ¿Para qué hacerlo si la gente no lo aprecia? ¿Para qué hacerlo si puede ser más desgastante? ¿Para qué hacerlo si no sabemos cómo nos va a ir? ¿Para qué hacerlo si...? Y solo nos cuestionamos y nos preguntamos y no sucede nada. Así se queda porque así funciona aquí. Bien que mal, ha dado resultado, entonces, ¿para qué cambiar? Hay que quitarnos esto y hay que promover que también las demás personas que trabajen con nosotros lo hagan, que hay que ir ganando los aliados dentro de nuestros entornos de trabajo que nos ayuden a vencer este síndrome y que no se vuelva algo como un común denominador dentro de la empresa. Entonces esto, primero para entender el contexto en el que hoy estamos trabajando y sobre el cual estamos buscando hacer las cosas de manera diferente. Y para eso es importante cuestionarnos sobre nuestro papel como desarrolladores de experiencias de aprendizaje, como capacitadores o facilitadores, o el título que ustedes tengan dentro de su espacio de trabajo, responsables de recursos humanos o responsables de capacitación, como ustedes lo quieran ver. Yo creo que debemos vernos con un rol de consultores internos. Y esto es porque muchas veces nos quedamos en un papel de simplemente tomapedidos, y llegan nuestras áreas cliente y nos dicen, necesitamos un curso de X tema, entonces ayúdame por favor, y nosotros simplemente nos volvemos tomapedidos y desarrollamos el curso y lo entregamos, y al final no funcionó, no logró el objetivo que querían, no se resolvió la situación que se presentaba. ¿Y de quién es responsabilidad? De capacitación. Díganme si no les ha pasado estar en ese conflicto entre operación y capacitación eterno. Y esto muchas veces puede suceder porque no adoptamos ese papel de consultor interno, de identificar realmente necesidades de capacitación, de entender cuál es la situación real que se está presentando y cómo se puede resolver de la mejor manera. Y para meternos en esta reflexión, pues quiero hablarles como de esta fórmula del desempeño para hablar, para empezar, que no todo se resuelve con capacitación. Ese también es otro conflicto que se suele presentar, y es que la misma situación, nos piden un curso para resolver X problema, y si no entramos en ese papel de consultores, podemos caer en el error de simplemente desarrollar el curso sin antes revisar o entender cómo está esta fórmula del desempeño, ¿no? Cómo el desempeño se compone de diferentes variables y no solamente de una estrategia de capacitación, por ejemplo, de los motivadores, ¿no? Lo que impulsa a la persona a desarrollar su trabajo y sus funciones, de los recursos con los que cuenta, esos recursos personales que le ayudan a la persona a desenvolverse dentro de sus funciones, las herramientas de trabajo, o sea, como tal, la dotación, el equipo que le estamos entregando a la persona para que se desempeñe. Y por último, ahí sí, la capacitación. Nosotros, pues obviamente, en este curso, en este taller, no estamos entrando en la C, en la capacitación, pero es importante entender que antes de meternos a diseñar una estrategia de capacitación como tal, es importante entender como los diferentes aspectos que componen el desempeño de una persona, para poder entender si realmente lo que necesita es una estrategia de capacitación que atienda a una necesidad de aprendizaje puntual, o antes hay que resolver otro tipo de factores que pueden estar ahí presentes. Una excelente
metodología que les pueda ayudar a introducirse en este rol de consultores internos o externos, en el caso de quienes desarrollen cursos para personas por fuera, es la técnica SPIN. La técnica SPIN a mí me gusta muchísimo porque en realidad se diseñó, se creó para las áreas comerciales, por ahí a inicios de los años 90, y ha tenido un éxito probado porque lo que hace es hacer preguntas correctas en el momento correcto. Y se llama SPIN porque se compone de 4 fases en estas 4 letras, ¿no? La primera es la S de situación, después tenemos la P de problema, después tenemos la I de implicación y por último la N de necesidad. Entonces, cuando hablamos de situación, buscamos hacer preguntas a nuestro cliente, nuestro interlocutor, sobre cuál es la situación que se ha presentado por la cual hoy nos está requiriendo un curso, ¿no? Es como entender el contexto. Eso es lo que busca la situación. Después, cuando hablamos del problema, entonces hacemos preguntas que identifiquen cuál es el problema como tal, qué es lo que está sucediendo, qué desafíos se está enfrentando. Después tenemos la I de implicación y ahí lo que buscamos es hacer preguntas que nos ayuden a entender qué sucedería si esta capacitación, o más que esta capacitación, si este problema que se está presentando no se resuelve. ¿Qué consecuencias habrá si eso no se atiende de la manera correcta? Y este cúmulo de preguntas nos llevan a la última, que es la necesidad. Ahí podemos hacer preguntas más directas que nos digan, bueno, ¿cómo considera la persona que se resolvería ese problema? ¿Cómo se eliminarían esas barreras? ¿Cómo se quitarían esas implicaciones de no hacerlo? Y de esa manera podemos ir identificando hacia dónde va realmente como el interés o la necesidad de pues nuestros clientes, ¿no? Internos o externos. Esta técnica puede complementar muy bien las evaluaciones de desempeño internas, las evaluaciones de detección de necesidades de capacitación, o bueno, pues las herramientas o metodologías que usen ustedes de manera interna. Puede ser un excelente acompañante. La verdad es que yo la recomiendo y me gusta mucho porque creo que genera mucho valor. La N es la necesidad, Mel. Se las voy a poner aquí. Es SPIN de situación, problema, implicación y necesidad. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de diseño instruccional. Ya habiendo hecho esa reflexión sobre nuestro rol como consultores internos, ahora vamos a entrar en el papel de diseñadores instruccionales y aquí normalmente se arman algunos debates interesantes. ¿Y qué es? ¿Qué es el diseño instruccional? ¿Qué piensan ustedes de esta definición que les puse acá como el proceso de arquitectura, de experiencias de instrucción que hace la adquisición de conocimientos y habilidades más eficiente, eficaz y atractiva? ¿Qué dicen? ¿Sí es correcta? Sí, ¿no? Pues sí, digo, justo de eso busca el diseño, ¿no? De que sea algo atractivo, pero que también podamos adquirir los conocimientos de manera adecuada, que tenga un orden, que tenga un porqué, un para qué, y que pues sí, sea eficiente al momento de transmitirlo. Exactamente, sí, gracias Tania. Todo eso está muy bien porque busca hacer un proceso eficiente, eficaz, atractivo, sí. Sin embargo, a mí algo que me hace ruido, y no soy la única, ha empezado a hacer ruido mucho, es cómo se centra mucho en la parte de la instrucción. Cómo el diseño instruccional sí, cómo surge a partir de los años 50 también y cómo se basa en generar el paso a paso, generar instrucciones para que las personas repitan un proceso y puedan desarrollarlo de forma eficiente, adquiriendo un conocimiento específico. Entonces, por eso de un tiempo para acá se ha hablado de dar el paso a
el Learning Experience Design, el diseño de experiencias de aprendizaje, o sea, no tanto el diseño instruccional, sino pensar en el diseño de experiencias de aprendizaje. Y este es como el concepto generalizado de a qué se refiere el diseño de experiencias de aprendizaje, y es el proceso de facilitar el aprendizaje y aplicar el conocimiento y habilidades a través de actividades que provean experiencias, apoyándose en diversos contenidos, feedback y tecnología. Les decía que acá a veces se arma un debate interesante porque habemos algunos que somos más puristas del deber ser y defienden a capa y espada el diseño instruccional. Hay otros que no tanto y que están abiertos a esta perspectiva. Yo no creo que uno sea correcto y otro no, pero creo que es interesante observar diferentes puntos de vista. Yo lo que creo, más que el diseño instruccional es obsoleto y ahora hablemos de diseño de experiencias de aprendizaje, yo no creo que sea así. Tampoco creo que sea simplemente ponerle un nombre fancy, un nombre elegante al diseño instruccional. Yo lo que creo es que se trata de una evolución natural, una evolución necesaria, además. Porque cuando hablamos del diseño instruccional, hablamos, como ya decía, de la instrucción. Hablamos de cómo esto se centra en el contenido, de cómo es principalmente formal, cómo tiene un foco en el saber y cómo se trata de la adquisición de conocimientos, se enfoca en la adquisición de conocimientos. En cambio, cuando hablamos de Learning Experience Design o diseño de experiencias de aprendizaje, hablamos de experiencias, de crear experiencias como tal, y el mismo título lo dice. Se centra en el usuario, y aquí esta es una enorme distinción porque es el centro de todo. Es cuando avancemos más en este taller, vamos a ver cómo el usuario es el componente principal, es en quien gira toda la estrategia, y cómo cuando centramos la estrategia en él, podemos lograr algo de mucho mayor impacto. Nuestro foco no va a estar en el contenido como tal, en el conocimiento que la gente necesita, sino en la persona y cómo va a recibir el conocimiento de la mejor manera posible. Y ahí hay una distinción enorme, porque nosotros podemos decir, necesito que sepa el código de ética y se lo aprenda, sí o sí. Cuando hablamos de la experiencia de la persona, entonces decimos, bueno, ¿por qué esta persona va a necesitar el código de ética? ¿Qué va a hacer con esa información? ¿Cómo la va a aprovechar de la mejor manera? Y entonces cambia el enfoque, cambia el sentido y la experiencia es completamente distinta. Además, el aprendizaje es formal, pero también informal y sobre todo experiencial. Buscamos que la persona haga algo con la información que le estamos dando, se mueva con el contenido. El foco está en el hacer, no tanto en el saber, sino en el hacer, y por eso aquí hablamos de la construcción del conocimiento, no de la adquisición, sino de que la persona misma construye ese conocimiento a través del proceso de aprendizaje. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan ustedes de esto? Justo creo que me dejaste callada, Alexa. O sea, yo defiendo evidentemente el diseño como una base, y creo que podría ser un conjunto. O sea, obviamente la experiencia en el aprendizaje siempre va a ser, o últimamente es muy importante y significativa. Yo algo con lo que de momento me quedaría es como hacer un match de los dos. Siempre hay una necesidad, que es ese saber, y si bien hay que preguntarnos el para qué lo quiere saber o para qué le va a servir, creo que sí podríamos hacer una conjugación interesante. Claro, de acuerdo, se vincula, ¿no? No descarta, no excluye uno al otro. Sí. De acuerdo. Gracias, Tania. Adelante, José, que levantaste la mano. Sí, gracias. Es interesante el debate respecto al diseño instruccional y a los desarrolladores de experiencia de aprendizaje. A mí me encanta el tema porque yo me considero un desarrollador de experiencia de aprendizaje y también un diseñador instruccional.
y creo que las diferencias se basan en perspectiva, en habilidades, en métodos, en herramientas, en resultados. Son altas las diferencias que se pueden encontrar entre uno y otro, pero la que yo encuentro principalmente es la comparación entre un científico y un artista. El diseñador instruccional sería como un científico y el diseñador de experiencias sería como un artista. Es como la aproximación que tienen ellos a las soluciones va a ser totalmente diferente. Uno tiene un acercamiento un poco más teórico y el otro tiene algo más asociado al diseño, al área creativa, y uno, como decía, más se asocia más al tema de la teoría de la educación, digamos. Y también, por lo general, diseñadores instruccionales tienen un bagaje teórico, no necesariamente, pero tienen un bagaje teórico sobre el aprendizaje mucho más profundo que un diseñador de experiencia. Creo que esas capacidades como analíticas y creativas como que no se diferencian una de la otra, pero sí es la forma en que uno se plantea delante de un proceso educativo. Como decías tú, yo no creo que sean muy diferentes unos de otros, pero sí efectivamente existe la diferencia es en el resultado. Y el ejemplo que pusiste es muy, muy claro. O sea, entre aprenderse de memoria, digamos, el código de ética, al entender por qué, o al hacer entender a la persona por qué es necesario el tener un código de ética y de la manera en que yo lo expongo y de la forma en que yo tengo en mi set de herramientas para yo poder cumplir con mi resultado, son dos cosas que son un poco diferentes, pero son complementarias. Exacto. Sí, de acuerdo, y me encanta, José, lo que dices del científico y el artista, y me queda clarísimo. Yo sí, coincido, me parece una excelente analogía, creo que estoy de acuerdo, el científico y el artista. Muchas gracias, José. Muy interesante. Dale, sí, gracias, de nada. ¿Quién más? ¿Cómo ven? Yo quería decir, no sé si es la diferencia entre los dos, pero a ver qué opinaban. Yo siento que tienen que eminentemente estar juntas en un buen proceso de aprendizaje, creo, porque me ha pasado que el diseño instruccional solo a veces pierde ese foco de que hay un otro, que como la experiencia de usuario, que está obviamente ahora más en boga y que es importante cuidar, pero también he visto a veces procesos en que está tan centrado la experiencia del usuario que ya como que deja de tener foco el contenido, que tampoco puede perderse de que uno está ahí para aprender y que tiene que haber un contenido robusto, que esté ojalá lo más actualizado posible, como que hay un trabajo ahí que no es menor. Y yo creo que una buena experiencia se da como sin descuidar ni una de las dos. Ahí, como decía José, tiene que haber un científico que de cierta manera entienda como el contenido como tal, y después tiene que haber otro, que yo creo que son dos figuras distintas, porque son habilidades distintas, que transforme ese contenido en una experiencia llevadera, entretenida, interactiva, etc. Oye, qué interesante esa visión, Mel, porque lo había pensado como una sola figura, pero entenderlo como dos figuras distintas donde cada uno aporte desde su experiencia y desde esa visión que estamos poniendo acá puede ser interesante, Mel. Muchas gracias. Adelante, Luis. Sí, me llamó mucho la atención lo que dijo Melanie, porque efectivamente en Closely tenemos una mezcla de esas dos cosas. O sea, nosotros partimos como una plataforma para desplegar experiencias de aprendizaje, pero nos dimos cuenta en el camino que el contenido es extremadamente importante y que el contenido, la experiencia de aprendizaje y la experiencia de usuario son un todo que es como, o sea, tiene que ser pensado todo ese proceso completo. Y como estamos utilizando herramientas tecnológicas para llevar esos elementos educativos, la experiencia de usuario dentro de cualquier como
herramienta tecnológica es muy importante, es central, es importantísimo. Entonces, la experiencia de usuario, la experiencia de aprendizaje y el contenido son elementos que para mí tienen el mismo peso dentro de toda la experiencia de aprendizaje de la persona. Así que estoy de acuerdo con Melanie del tema del contenido. Y hay una delgada línea entre tener un contenido o resaltar más la experiencia de usuario y específicamente el tema de la gamificación, por ejemplo, que estamos viendo aquí, hasta dónde la gamificación es una herramienta y no un centro sobre el contenido que estamos dando. Entonces, hay como una dinámica ahí dentro de ese proceso de llevar esa experiencia de aprendizaje, que es difícil de balancear y que es importante tenerla presente. Eso. Sí, de acuerdo, Luis. Sí tiene sus complejidades, tiene sus vicisitudes. Yo por eso creo que lo importante es centrarnos en el usuario y cómo entregamos lo que necesita saber de la forma adecuada a su contexto, ¿no? A sus necesidades. Pero como dices, el contexto es súper, súper clave, porque si nos enfocamos solamente en la experiencia y no tanto en el contenido, pues solo se va a quedar como algo decorativo, no va a suceder nada. Como bien dices, el contenido es súper importante, pues porque de ahí parte todo, ¿no? De ahí parte el desempeño de que hablamos antes. ¿Cómo vamos a llevar a la persona de un punto A a un punto B, mejorando su desempeño si no creamos un contenido que sea de valor, ¿no? Y con una experiencia que sea positiva, que favorezca ese aprendizaje, ese contenido. ¿Quién levantó la mano? Adelante. Saraí, me parece. Sí, solo rápidamente. Igual concuerdo en que no podemos como enfocarnos solo a uno. En lo personal considero que como catalogar al diseño instruccional solo aquel que se centra en el contenido es erróneo, porque mucho implica la didáctica que se utilice. Hay diseñadores instruccionales que justamente son pedagogos o somos pedagogos, y esa parte didáctica está presente, y justo esa parte didáctica no solo se centra en el contenido, también toma en cuenta al usuario y la experiencia que va a generar el curso en sí. Yo creo que también esto obedece más a que, como dices tú, le quieren colocar un nombre moderno, entre comillas, algo como novedoso para vender y decir, sí, el diseño instruccional es obsoleto y ahora nos vamos a ir por el diseño de experiencias. Creo que no va por ese lado. En lo personal sí considero que ambos, si estamos viendo como retomando estas ideas principales en cuanto a experiencia, centrado en el usuario, el foco está en el saber o en el hacer, ambos están de la mano, pero sí soy como también defensora del diseño instruccional y no para satanizar. No, es que solo es memorístico, ¿no? Solo se centra en la información y ya, y no le importa si el usuario aprende o no. Nada más era lo que quería comentar. Sí, de acuerdo, coincidimos, Sara, y por eso decía que es interesante que expongamos punto de vista, y no quiere decir que uno esté bien y otro mal, o uno sea mejor que el otro, sino es eso, es entender los contextos y cómo incluso lo que ya decían ustedes, ¿no? Se vinculan y se complementan y se trata de, pues sí, pensar en la persona, pero también en el contenido, ¿no? Gracias, Saraí. Y Mel dice que ella tiene un ejemplo, dilema, justamente de eso, por si sirve para hablarlo. Pues si quieres compartirlo, Mel. Y Maca también quería decir algo. Gracias. Yo, bueno, comparto plenamente lo que han dicho todos. Me parece súper interesante que tienen que estar estos dos espacios para que exista aprendizaje, pero también siento que en mi experiencia hay una variable muy importante respecto de lo que quiere la organización o cómo es la cultura de la persona, digamos, la cultura de lo que nosotros vamos a ir a intervenir. Es decir, queremos gente o la empresa quiere gente que simplemente adquiera información, o la empresa quiere gente que realmente tenga habilidades y aprenda competencias para que sean gestionadores o líderes de algunos de esos contenidos, digamos, que es muy distinto lo que se puede entregar en un curso donde efectivamente se está entregando información para que la gente sepa ciertos contenidos, y es lo que
quieren ellos como KPI, que la gente realmente adquiera, versus en realidad yo quiero empleados o funcionarios o lo que sea, dependiendo de la organización, que deje una huella. Y eso también es algo súper importante de indagar respecto de qué estrategias voy a utilizar como consultor al momento de utilizar, digamos, estas herramientas que nos da las experiencias de aprendizaje. Eso también creo que es algo como importante, que son distintos, digamos, el diseño instruccional para mí es como mucho más entrega de contenido, que la gente tiene que cumplir con cierto hito, versus yo quiero gente que en realidad genere cambios dentro de mi empresa. Y eso es como un poco más de experiencia de aprendizaje, desde mi mirada. Exactamente, Maca, y justo de eso vamos a hablar en lo que viene a continuación, justo de qué es lo que queremos que nuestros colaboradores hagan, ¿no? Y hacia dónde queremos dirigirlos. Ya son las 9, perdón, las 7, las 7 en México, las 8 en Chile, las 9 en Argentina, porque les cuento, si es que no lo saben, que yo hoy les estoy saludando desde Buenos Aires, entonces por eso de repente se me van las horas. ¿Hacemos nuestra pausa o quieren que sigamos? ¿Qué dicen? Podemos seguir sin problema, pero igual, no se les va. Igual vos. Sí, rápidamente. Sí, ¿Seguimos? seguimos. Bueno, muy bien. Entonces, pues esto se queda nuevamente como reflexión. Les decía que esta primera sesión seguramente iba a ser más de compartir reflexiones, y precisamente ahí entramos después de esto a la parte de los objetivos de aprendizaje, justo lo que decía Maca, ¿qué queremos que hagan nuestros colaboradores o las personas a quienes van dirigidas nuestras estrategias, ¿no? Y para eso tenemos los 3 ámbitos del conocimiento que ya mencionaron algunos de ustedes, como el saber hacer y el saber ser y estar, ¿no? Y en función de estos 3 ámbitos del conocimiento es que vamos a empezar a construir objetivos de aprendizaje. Cuando hablamos del saber, nos referimos a los conceptos, a los principios o a los hechos que debe adquirir una persona. El saber hacer se refiere a esas habilidades o destrezas que la persona debe dominar en algún momento. Y cuando hablamos del saber ser y estar, nos referimos a las actitudes que deben ser generadas o desarrolladas por la persona. Seguramente ustedes tienen en mente algún tema, algún curso, alguna estrategia que estén pensando desarrollar y en la cual quieran integrar la gamificación, y por eso están hoy aquí. Entonces, les voy a pedir que vayan pensando en ese tema, lo vayan trayendo a la mente, porque con eso vamos a trabajar. Precisamente, quiero mostrarles hoy, seguramente para las pedagogas y pedagogos del grupo, conocen bien la taxonomía de Bloom. Existen varias taxonomías que nos pueden ayudar a construir objetivos de aprendizaje, pero esta me parece que es bastante completa y nos puede ayudar muy bien a nuestro propósito. Es esta clasificación de verbos que nos ayuda a entender cómo podemos aterrizar y dirigir nuestras estrategias de capacitación en función del objetivo de aprendizaje que queremos alcanzar a través de ella. Y para eso quiero mostrarles esta excelente dinámica que el equipo de Closely me ayudó a trabajar para esta sesión, y que de hecho van a tener ustedes disponible en su aplicación para que la puedan revisar y les pueda servir como guía cuando trabajen sus objetivos de aprendizaje. Para esto o cualquier otro tema que tengan ahí pendiente, les puede servir como guía. Lo que vamos a hacer, lo que tenemos acá, es 6 niveles de pensamiento, ¿no? O sea, procesos cognitivos, digamos, esos niveles de pensamiento, procesos cognitivos, que están 3 que pertenecen o están clasificados como de orden inferior y 3 de orden superior. Los de orden inferior empezamos con recordar, o sea, vamos como subiendo en una escala, es como una escalerita, digamos, empezamos con el más básico, que es ese proceso cognitivo de recordar. Recordar hechos y datos como términos, conceptos y respuestas,
Y lo que tenemos aquí son ejemplos de verbos que nos ayudan a abordar este proceso cognitivo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el elegir, copiar, definir, decir, citar, leer, observar, omitir, rastrear, listar, relacionar, etcétera, etcétera. Son verbos que están dentro de este primer nivel o de este primer proceso cognitivo, que es recordar. Si seguimos adelante, si nos vamos al siguiente, llegamos a comprender. Este es el siguiente nivel donde buscamos el entendimiento y comprensión de hechos, ideas y datos. Aquí tenemos otros ejemplos como clasificar, comparar, contrastar, parafrasear, informar, inferir, interpretar y otros más por ahí. Si seguimos avanzando, vamos al tercero, que es el aplicar. Aquí se trata de usar, de tener el contexto en una nueva, aterrizado en una nueva situación, es resolver problemas mediante la aplicación de ese conocimiento que se adquirió. Algunos ejemplos que tenemos acá en este mapita son desempeñar, actuar, calcular, enseñar, usar, conectar, planear, implementar, usar, organizar o practicar, y bueno, otros que tenemos ahí. Seguimos avanzando y nos vamos al siguiente, al orden superior, digamos, al siguiente nivel, que es analizar. Y aquí hablamos de examinar la información y desglosarla. Aquí ya hablamos de realizar inferencias. Aquí tenemos como ejemplos el examinar, el razonar, el dividir, el distinguir, el observar, reorganizar, encontrar. Después tenemos el evaluar. Aquí presentamos y defendemos opiniones justificando los criterios usados antes. Acá tenemos como ejemplos el medir, evaluar, decidir, apoyar, opinar, debatir, explicar, comparar, estimar, ¿sí? Y por último, si seguimos avanzando, en este último proceso cognitivo está el crear. Aquí es cuando somos capaces de crear algo completamente nuevo a partir de la combinación de diferentes elementos, a partir de la integración de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Aquí como ejemplos tenemos verbos, tenemos el adaptar, el añadir, el construir, el compilar, el planear, el modelar, diseñar, descubrir, originar, proponer, visualizar, transformar, experimentar, innovar, producir, idear, y bueno, otros más que pueden sumarse por ahí. Y como decía Maca, cuando hablamos de diseñar experiencias, tenemos que pensar muy bien qué es lo que queremos lograr, o sea, hacia dónde vamos a llevar a las personas, por lo que normalmente sucede es que nos quedamos, bueno, que nuestra expectativa es muy alta, queremos llevarlos a que ellos creen o que ellos evalúen o que ellos apliquen, pero o analicen más bien, pero normalmente la realidad es que en términos empresariales nos quedamos siempre en los 3 primeros niveles. Porque lo que normalmente se realiza dentro de los espacios de trabajo es que las personas reciban una información puntual sobre su quehacer, sobre la empresa, sobre su cargo, sobre el negocio, sobre lo que necesitan hacer. O aspiramos a que comprendan esa información, o sea, no solamente que la conozcan, sino que la empiecen a incorporar. Y cuando mucho, que la empiecen a aplicar, o sea, hasta ahí es nuestra expectativa, que no solamente conozcan una información puntual, no solamente que la comprendan y la incorporen adecuadamente, sino que hagan algo con ella, que la apliquen de manera adecuada. Sin embargo, y digamos que solo para cargos más de niveles estratégicos, podríamos pensar en crear objetivos de aprendizaje que vayan más orientados a el análisis o la evaluación o la creación. Porque para puestos más tácticos y más operativos no se requiere, no necesitamos que un operario en planta cree un concepto completamente nuevo cuando no lo requiere sus funciones y no le impacta para nada en su desempeño, ¿no? Sin embargo, es un error común. Muchas veces lo he visto, cómo buscamos, como irnos a lo más alto,
pensando que es lo mejor, que así vamos a mejorar el desempeño y no aterrizamos de la manera más adecuada el objetivo correcto. Entonces, quería mostrarles esto, me parece interesante porque nos puede servir como ejemplo para ir aterrizando los objetivos de aprendizaje y sobre todo entender eso, que responde a una secuencia que tenemos que entender en qué punto se encuentran las personas a las que va dirigida nuestra estrategia y hacia dónde las queremos llevar y qué necesitan hacer para lograr eso. Para que una persona llegue a un nivel específico dentro de este cuadro, tiene que saber antes lo anterior, o sea, no podemos pasar de el análisis, perdón, de la información al análisis si antes no hizo el recorrido por los otros procesos previos. ¿Sí me explico? O sea, necesitamos ir llevando a la persona y por eso es importante identificar muy bien en qué momento se encuentra, en qué punto se encuentra. Entonces, como les decía, bueno, esta tablita, esta herramienta y actividad la van a tener dentro de su aplicación. Entonces, quienes no han descargado la aplicación, les recomiendo que la descarguen para que puedan acceder también a estos materiales complementarios que van a tener ahí dentro de la app. ¿De acuerdo? Muy bien. Y pues entonces, les vuelvo a preguntar, ¿cuál es su objetivo de aprendizaje? Piensen nuevamente en ese tema que les llegó a la mente cuando pensaron asistir a este taller de gamificación. Piensen en alguna necesidad que hayan identificado. Piensen qué es lo que les gustaría trabajar y piensen cuál es el objetivo de aprendizaje que queremos lograr pensando pues en esto que hablamos de la taxonomía de Bloom, de la creación de objetivos de aprendizaje, del saber hacer, el saber ser. Y vamos a hacer un primer ejercicio de unos minutos para que redacten su objetivo de aprendizaje pensando en este tema. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Sí, fui clara solo para garantizar que sí fui clara con la explicación, pensando en el tema que ustedes quieren trabajar. Vamos a escribir el objetivo de aprendizaje, ¿sí? Sí. Listo. Les dejo acá la tablita. Ah, pero déjenme ver si la tengo en una sola tabla, por si la quieren usar como guía para que la tengan como ejemplo. Déjenme, se las pongo aquí. Ahí lo tienen, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, a ver. Sí, se puede ver. Sí. Sí. ¿A dónde, Mel, me preguntabas? No, que ya la veo, gracias. Ah,
¿Cómo van? Bien, ahí vamos. Un minuto. Un par de minutos más, Liz.
¿Alguien ya terminó? Yo, pero no sé si estoy bien. ¿Quién dijo yo? Fabián. Ok, ¿alguien más? ¿Cómo van? ¿Todavía les falta un poquito? Yo también ya lo terminé, Carlos. Yo también, Ale. Ok, entonces, bueno, para ir avanzando. A ver, Fabián, tú que levantaste la mano, ¿quieres compartirnos? A ver, que dijiste que no estabas muy seguro. Ah, es que lo hice muy abstracto. Bueno, ahorita como lo hice más relacionado con la parte laboral y lo que hacemos nosotros. A Entonces, ver. una compañía de trabajo. ¿Comparto mi pantalla o cómo procede? Sí, o si quieres solo contarnos, ¿quieres mostrarnos algo? A ver, Esto es déjame te una tablita, paso. pero bueno, Ah, ok, perfecto. Sí, claro, te paso ahí el control. a ver, A ver. tú dime cómo le hago. Porque casi no uso Zoom. Entonces aquí de share screen. Host, disable participant screen sharing. Sí, sí, espérame, porque te tengo que pasar el... Ay, se me perdió acá. Espera. Ay, no me deja, Darío, si estás por ahí, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, claro, esa, Fabián, ¿verdad? A Fabián, sí, pero no sé por qué no puedo. A ver, déjame ver. Listo, ya es coanfitrión. Ya A ver, puedes comenzar a adelante. compartir, Fabián. Gracias, Darío. No hay qué. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, ahí la vemos. Ok, Muy bien. aquí retomé los puntos de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. Bueno, me fui con un tema que me planteó una compañía de trabajo sobre un curso sobre el empaque y el embalaje. Ajá. Entonces, recordar es definir las características de los envíos. O sea, cuando las personas quieren enviar un paquete, qué características tiene el objeto que van a mandar. Y también Sí, recordar los materiales para empacar, las cajas, el cartón, otros elementos como el plástico de burbujas y otras cosas que se utilizan para empacar, ¿no? Comprender es clasificar qué tipo de envío. No es lo mismo mandar un documento que mandar una figura de barro o cómo funciona cada tipo de material de empaque. Te puede servir un sobre para mandar un DVD, un sobre con plástico burbuja. O para mandar una pieza de barro, pues tiene que ir en una caja con cierto material de empaque para que esta no sufra daño y tiene que tener ciertas características. Eso lleva a la aplicar, cómo lleva a cabo el empaque y el embalaje de distintos objetos para sus distintas características. Y analizar es qué tipo de empaques son necesarios para determinados objetos y sus requerimientos. Evaluar, esa parte de evaluar y crear ya sería una parte más interna, porque tú evalúas qué tipo de envíos o qué tipo de características tiene que tener ciertos envíos para hacer, no sé, cargas consolidadas o que debe de ir en una tarima o si debe de ir con cierto material, etcétera, dependiendo de cómo se comportan los envíos en el traslado. Y crear es crear propuestas o técnicas para tanto estivar o cómo colocar los empaques en determinados elementos. Si se va a mandar por avión, se va a mandar de manera terrestre, etcétera, etcétera, ya desarrollando conforme a las experiencias que se aprendieron en cómo se crearon esos envíos y midiendo cómo fue la actividad. ok. Sí, o sea, veo que pusiste en cada uno de los procesos cognitivos como, como un objetivo y usando los verbos que vienen en la tablita y esto está muy bien. Sin embargo, tienes que pensar
¿para qué puesto va dirigido este curso, este tema de empaque y embalaje? ¿Y qué es lo que realmente quieres que logren las personas que van a tomar el curso? Dentro de un curso no puedes tener todos estos 6 niveles porque imagínate lo complejo que sería el tema, lo largo, lo extenso que tendría que ser para poder abordar cada uno de estos niveles y garantizar que se cumpla un objetivo de aprendizaje en cada uno de estos niveles. Entonces tendría que ser algo, si realmente tu objetivo va a estar planteado hasta acá, hasta el que creen propuestas y técnicas, debería ser un proceso que va en varias fases. Entonces, lo primero que te diría es que aterrices muy bien a quién va dirigido y qué es lo que realmente tienen que lograr estas personas en términos de desempeño. Realmente es parte de su descriptor de cargo que creen propuestas y técnicas con base en su experiencia. Ellos para eso van a saber medir la respuesta de una serie de empaques, van a analizar realmente una serie de tipos de empaques. ¿Realmente eso es necesario para su desempeño y sus funciones, Fabián? Piensa, no digo que no sea así, a lo mejor sí, solo lo pongo como reflexión para que aterrices mejor y te quedes con uno. Realmente, ¿en qué punto, en qué momento se encuentran hoy esos colaboradores y cómo se debe atender ese objetivo de aprendizaje y desde qué proceso cognitivo? ¿Sí me explico? Yo creo que sería el proceso cognitivo de orden inferior. Y porque, o sea, se podría dividir en dos partes o dos públicos objetivos, ¿no? El público en general, no solamente para los colaboradores, sino también para el público que maneja o que tiene la necesidad de hacer ese proceso, sería los primeros tres, el proceso de orden inferior, que sería recordar, sería aplicar. Ya el proceso superior sería para un determinado grupo de personas mucho más pequeño que tiene sí acceso a la información requerida para poder generar, para evaluar y crear. Exacto. Entonces, ahí ya tienes una primera distinción. Este curso, pues no es para todos, o va para un perfil más operativo, por lo que entiendo acá, o va para un perfil más estratégico que tiene acceso a una información específica. Entonces, ahí ya vas haciendo distinciones y puedes ir aterrizando mejor tu objetivo, ¿va? Ok. ¿Alguien le quiere hacer algún comentario a Fabián con su objetivo de aprendizaje? ¿Sus colegas de estafeta? Yo tal vez pensando en el público que son y acá les llamamos vendedores de mostrador, que son las personas que reciben el paquete, creo que se quedaría en el nivel de aplicar. Al final ellos tienen que conocer en un primer nivel las características del empaque y comprender las diferencias entre estos tipos de empaque y la relación que tienen con el envío o el contenido del paquete. Y al final, pues ellos es aplicar, ¿no? Porque al final ellos tienen, si está dentro de sus funciones, recomendar un tipo de empaque, ya sea el empaque de la empresa, también rechazar incluso un empaque, por ejemplo, si es negro, el empaque no se puede aceptar, ¿no? A lo mejor hasta llegas ahí como a un tema de evaluar, ¿no? Pero yo creo que se queda en un tema de hasta el nivel de aplicación. Claro, porque incluso en ese último punto que comentas, yo no lo vería tanto como evaluar, sino como aplicar, ¿no? Aplicar esa comprensión de que no se deben aceptar paquetes de ciertos colores, ¿no? Sí, y pues no lo comentó, pero Fabián es diseñador gráfico, entonces creo que fue un primer acercamiento para elaborar un objetivo de aprendizaje. Excelente, está buenísimo, Fabián, está buenísimo, porque entonces esto te ayuda a ti como diseñador gráfico también a ponerte en un contexto diferente, vas a ver que está bueno. Muchas gracias a los dos. Gracias. ¿Quién más quiere compartir su objetivo de aprendizaje? Vamos un par más antes de seguir. Yo quiero.
¿Puedes compartir pantalla, Fabián, porfa? No, soy yo. No, ya lo... Ya no aparece. ¿Ya lo Porque quitaste? sí, ¿Y se sigue viendo? no, vemos tu foto. Es que me Bueno, parece es que que se trabó. retiré el permiso de coanfitrión, pero ahorita lo vuelvo a poner. Sí. A ver. ¿Quién dijo yo? Yo, pero no, sin compartir pantalla. Ah, bueno, adelante Que entonces. lo anoté en un cuaderno, la verdad. Oye, Elena, más para aclarar, entonces, compartimos la pantalla de Fabián, nada más. No, quítalo. Es que se me quedó Ah, trabado a mí, por eso decía ya. que si seguían compartiendo, pero déjame, cierro y regreso acá. Pero acá estoy escuchando, adelante. Va. Básicamente, el cliente que tengo, que algunos de acá lo conocen bien, de Closely, es un proceso de aprendizaje. Entonces yo marqué como 2 hitos. La primera tanda, que son como 6 cursos, sería la primera parte, que es recordar y comprender. Ellos están pasando por una transformación digital importante, entonces tienen que comprender los alcances de esta transformación, cómo va a afectar al cliente, a la facturación, a los procesos internos, qué sé yo, y recordar también conceptos clave, porque hay un idioma que cambia, hay nuevos programas que tienen que usar, entonces creo que hay conceptos claves que tienen que aprender. También ahí lo hilé con evaluar, porque tenemos que evaluar que esos conceptos como que se retengan, y también comprender como un todo qué es la transformación. Y luego hay una segunda etapa, una vez que esto ya esté como más consolidado después de un par de meses, que lo vi más como en el analizar y aplicar, que tiene que ver con, en la medida en que esta transformación va a pasar, el curso les va a ayudar a analizar errores y éxitos que han ido pasando, como para rescatar aprendizaje, y con esto busco que apliquen mejores prácticas. Entonces, idealmente que ellos mismos vayan entregando prácticas que hayan resultado, o errores que sean fatales, también que compartan para que otros no repitan, y el curso ahí nos va a enseñar cómo aplicar todo este conocimiento que vamos a ir rescatando para que cada uno lo lleve a su puesto de trabajo. No sé si Ok, sí, entonces un poco lo mismo que decíamos con Fabián, o sea, piensa en qué momento, en qué punto se encuentran en este momento las personas a quienes va dirigida, y realmente hacia dónde los vas a llevar con esta estrategia específica, o sea, con este primer curso que vas a diseñar, con esta primera estrategia que estás planteando, hacia qué punto los vas a llevar. Y para eso tienes que asegurarte que antes ya sepan hacer lo anterior, ¿no? Si estás diciendo que lo que quieres es que apliquen, entonces tienes que asegurarte de que ya comprendan y que ya conozcan, ¿sí? Entonces solo eso, porque hablaste de evaluar y de comprender, pero también de aplicar. Entonces lo mismo que le decía Fabián, o sea, está bien, si ese es el alcance, está bien, solo plantear que cuando llegues a que evalúen, garantices que antes ya conozcan todos los previos. Y si es así, o sea, si el alcance es tan amplio, pues entonces lo mismo, a lo mejor tiene que hacerse en etapas, porque no lo vas a lograr abarcar en una sola estrategia. Este proceso, al menos por mi parte, dura 1 año, entonces claro, hay un proceso de los primeros 3, 4 meses que es solo comprender, y hay muchos cursos que apuntan solo a entender, y ya luego al 6º mes uno puede empezar a querer que apliquen o que analicen. Claro, sí, de acuerdo. Entonces es eso, es más pensado como un proceso que se da en varias fases, y entonces va a tener diferentes alcances, y en cada una de esas fases seguramente va a haber un objetivo de aprendizaje específico que les va a ayudar a ir subiendo dentro de estos procesos, ¿no? Muy bien. Gracias, Mel. Adelante, Tania. Súper, gracias. Yo puse, sería para un curso de inducción, que se explica los procesos y la filosofía de la empresa a los nuevos facilitadores de compra para que puedan ejecutar de la manera correcta.
como sus funciones, Ajá. un poco el objetivo que puse. ¿Me lo repites, Tania, por favor? Sí, explicar los procesos y filosofía de la empresa a los nuevos facilitadores de compra para que ejecuten de la mejor manera sus actividades. Para que ejecuten de la mejor manera sus actividades. Ok. Este objetivo es ahorita estoy trabajando en una empresa inmobiliaria. Ajá. Entonces hay muchísima rotación de personal. Cada semana entran como 25 nuevos facilitadores de compra, que son en sí los vendedores, los asesores, pero con un nuevo concepto justo de experiencia hacia el cliente y por eso son facilitadores, ¿no? Entonces existen 5 escuelas, que es producto, justo la experiencia del cliente, digital, se me fueron con la otra. Bueno, son las 5 escuelas que es para dar una capacitación completa a estos facilitadores de compra y puedan tener pues todos los elementos para desenvolverse, ¿no? Ya que justo desde antes, pero ahorita con la pandemia, se intensificó esto de hacer campañas digitales. De hecho, la empresa les da cierto dinero para pagar campañas y obviamente lo más pesado pues es todo el squad de campañas digital, pero previo son 10 horas de inducción en donde se les habla 2 horas de cada una de las escuelas, cuál es la importancia, pero lo que yo veo es que está como muy alejado. Entonces lo que quiero es como que desde esta primera experiencia que es la inducción, pues realmente se emocionen y quieran aprender más de la empresa y de cómo llevar esos procesos. Claro, porque desde ahí, desde esa estructura que tienen de las 5 escuelas, puedes aprovechar, tienes una oportunidad enorme para empezar a gamificarlo y hacerlo mucho más retador y que se vuelva todo un desafío. Y los perfiles comerciales son, bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero hay estrategias que les llaman muchísimo. Entonces, eso lo vamos a ver y seguramente vas a poder hacer un cambio ahí. Dime, por última vez, perdón, Tania, por última vez, dime el objetivo, ¿cómo quedaría? Explicar los procesos y filosofía de la empresa a los nuevos facilitadores de compra para que ejecuten. Perdón, ya vi qué es lo que me hace ruido ahí. Que estás poniendo tu objetivo como lo que tú quieres lograr, ¿cierto? Y lo que estamos buscando acá es el objetivo de aprendizaje de ellos. O sea, una vez que ellos hacen por este proceso, ¿qué van a estar en capacidad de saber o de hacer o de desarrollar? ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el foco. ¿Qué es lo que ellos van a estar en capacidad de hacer una vez, o de saber, una vez que terminen estas estrategias de aprendizaje que están desarrollando contigo? Entonces, eso es lo que tienes que trabajar, ¿va? Muy bien, muchas gracias, Tania. Vamos a avanzar y te van a quedar ahí con la tarea de seguir trabajando el objetivo de aprendizaje, pero ya que ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que entrar rápidamente hoy por esta sesión por encimita sobre lo que es la gamificación. Entonces tenemos un primer quiz que les voy a pedir que respondan ahí en el chat. ¿Cuál es la opción correcta? Los desafíos que comentamos en un principio y estos aspectos que hemos visto sobre los objetivos de aprendizaje pueden superarse, pueden atenderse y pueden resolverse a través de la gamificación. Pero en sí, ¿qué es gamificación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es A, el uso de elementos del juego en contextos no lúdicos en pro del aprendizaje? ¿O es B, el uso de juegos y actividades en sesiones de capacitación? ¿O será la C, usar juegos divertidos para motivar a los colaboradores? ¿O la D, poner videojuegos y una sala de juegos para disfrute de los colaboradores? Esto nos va a sumar puntos, así que Darío me va a ayudar a llevar el conteo correcto de cómo están respondiendo ustedes antes de avanzar. A, B, C o D.
Muy bien, ¿ya contestaron todos? Creo que sí. Creo que sí, ¿cierto? Sí. Muy bien, pues la respuesta correcta es la A, efectivamente. La gamificación es el uso de la teoría del juego aplicada a ambientes o contextos no lúdicos con el propósito, en nuestro caso específico, de lograr o favorecer el aprendizaje. Eso es trampa, Luis, porque pusiste después de que ya habíamos puesto la respuesta correcta. Y digo que en nuestro caso específico, porque en realidad la gamificación tiene otras aplicaciones, ¿no? Tiene una aplicación ya bastante extendida en contextos educativos y también en contextos marketineros. Seguramente han visto muchas estrategias de marketing que hoy están usando la gamificación como parte de su estrategia para conectar y vincular mejor con las personas. Entonces, esos son otros usos. Para nosotros específicamente está en pro del aprendizaje. ¿Listo? Entonces, a quienes contestaron A, creo que fueron todos, ya ganaron sus 100 puntos. Y un siguiente quiz. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Una estrategia gamificada busca el entretenimiento de los colaboradores. ¿Será verdadero o será falso? Otra vez pongan ahí en el chat, por favor. A ver qué dicen ustedes. ¿Listo? ¿Respondieron todos? Mel dice mitad y mitad. Esa opción no está, Mel, lo siento. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Ya pusieron todos y todas? Creo que sí, ¿no, Darío? Sí, Ale, creo que ya son todos. Pues la respuesta correcta, efectivamente, es falso. Y esto es porque esta es en realidad la principal distinción entre la gamificación y los juegos. Cuando hablamos de juegos, hablamos de entretenimiento, de diversión, de compartir con otras personas. Pero cuando hablamos de gamificación, como ya dijimos, lo estamos aterrizando a un contexto que favorece el aprendizaje. Entonces no es lo mismo. Una estrategia gamificada no tiene como fin, no busca el entretenimiento de las personas, de los colaboradores. Busca el aprendizaje. Y por supuesto que vamos a integrar elementos que sean divertidos, que mantengan el interés, que favorezcan la motivación de la persona por estar ahí, por seguir avanzando, por seguir completando esa experiencia. Pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo siempre va a estar en el aprendizaje. Y es algo que parece obvio, pero no lo es tanto a la hora de poner en práctica, porque como decíamos hace rato con las reflexiones que hacíamos, podríamos quedarnos en lo decorativo y desatender la necesidad de desempeño que tiene la persona. Si solamente nos centramos en cómo estamos buscando que la persona se entretenga, en cómo buscamos que se divierta con lo que está haciendo, en cómo simplemente le damos premios, reconocimientos, bueno, una serie de cosas y no nos centramos en el aprendizaje, entonces todo se queda como mero show, mera decoración y no sucede nada. Por eso es importante tener esto clarísimo. La gamificación por sí misma no busca ni entretener ni divertir, sino busca activar, favorecer el aprendizaje. ¿Ah? Y entonces, teniendo en cuenta eso y habiendo dicho lo dicho, la gamificación usa la teoría del juego, usa esos elementos que son propios de los juegos, aterrizados a nuestro contexto, en este caso de capacitación. ¿Y cuáles son esos elementos de los juegos que toma la gamificación?
Si les digo que piensen en su juego favorito de la infancia, seguramente van a ir identificando algunos de ellos. Se los voy a presentar acá rápidamente, pero no son ni únicos ni exclusivos. Los elementos de la gamificación podemos distribuirlos en 3 grandes grupos. Entonces les voy a mostrar acá otra vez esta tablita. Padrísima, ¿un poco no está buenísima que José me ayudó a desarrollar? Y entonces les decía que los elementos de la gamificación se distribuyen en 3 grandes grupos, digamos, ¿no? Tienen 3 grupos principales. Primero tenemos las dinámicas. Las dinámicas de los juegos nos ayudan a tener una visión general, nos ayudan a entender esa historia que hay detrás del juego, esas emociones que se van a despertar, la narración que hay en ese juego, las relaciones que se generan, el tipo de progresión que hay para avanzar a lo largo del juego, las restricciones que se pueden encontrar, ¿sí? Se refiere a ese contexto o mundo general que tiene un juego en específico. Y como les digo, vayan pensando en los juegos que ustedes juegan o jugaron y seguramente van a ir identificando algunos de estos elementos que vamos a ver aquí. Después están las mecánicas. Las mecánicas o la mecánica es la que nos explica cómo funciona el juego. Es ahí donde entendemos las reglas que hay en cualquier juego. El cómo funciona puede estar en términos de colaboración de unos con otros o de competencia de unos contra otros, en los desafíos que se pueden presentar, en si se juega por turnos o no, en cómo sabe la persona que está haciendo bien o mal el trabajo dentro del juego. Y nuevamente, piensen en esos juegos que pueden ser videojuegos, pueden ser juegos de mesa, pueden ser juegos que jugamos en la calle, porque ahí vamos identificando estos elementos. Si jugaba la suerte, si era un elemento, la suerte o la sorpresa dentro de este juego. Si hay transacciones, sí, o sea, estos son algunos ejemplos que están dentro de las mecánicas que nos ayudan a entender cómo va a funcionar el juego. Y por último, tenemos los componentes que nos ayudan a dar orden y secuencia al juego, que le dan mayor sentido. Aquí tenemos una serie de elementos como un personaje o un avatar que nos distinga, si va a haber puntos, si va a haber una tabla de clasificación, si se van a desarrollar misiones que respondan a esos desafíos que planteamos antes, si va a haber huevos de Pascua. Los huevos de Pascua son súper comunes en los videojuegos, que se refiere a esos elementos que están escondidos y que solamente se activan, se encuentran al desarrollar una serie de pasos que no están como dentro de lo conocido, ¿no? Entonces eso incentiva mucho a las Ale, personas. creo que ya no te escuchamos. Ay, hola, hola. Hola, hola. Ya. ¿No me escuchas? Sí, ¿te escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Te hemos escuchado durante todo el tiempo. problema. No sea, Entonces se me fue a mí el audio, perdónenme. Ajá. No, no hay problema. No. Qué bueno que me interrumpan así porque así garantizamos que estamos todos en la misma línea. Muy bien, entonces, bueno, les decía, para quienes son gamers, saben qué son los huevos de Pascua, y para quienes no, bueno, les decía eso, ¿no? Son esos elementos escondidos ahí que se encuentran al activar ciertos comandos. También tenemos, si hay desbloqueos, por ejemplo, o sea que tenemos niveles a lo mejor, y al terminar un nivel desbloqueas el siguiente y puedes ir avanzando. También hay juegos que tienen tiempo límite, hay juegos que son de combate, hay juegos que son de equipos, hay juegos que son colaborativos, hay insignias, hay premios, digamos, reconocimientos, medallas, insignias que se entregan en algunos otros juegos. Hay juegos que se juegan por equipo, como ya decía, bueno, hay niveles. Entonces, si se fijan, son una serie de diferentes elementos que hacen parte del mundo de los juegos y que lo que hacemos es tomarlos para irlos integrando dentro de nuestra estrategia de aprendizaje. Pero ojo, porque no los tomamos al azar o porque se nos antojó o así nomás, sino que va a ir teniendo toda una estructura lógica que nos ayude a, como ya decíamos, reforzar, favorecer el aprendizaje
y al mismo tiempo incentivar la motivación, participación e interés de las personas, ¿no? Entonces, me voy a regresar acá para hacer una reflexión final antes de cerrar esta sesión. Mañana nos vamos a meter de lleno a la experiencia del usuario, el diseño central del usuario y cómo vamos a ir aprovechando perdón, estos elementos que acabamos de ver. Esta tablita también la tienen ustedes en su app, también la van a poder descargar, la van a poder navegar dentro de la app y les va a servir, como les decía, no son los únicos, pero les va a servir como ejemplo para que ustedes tengan como esa serie de ideas para ir integrando su estrategia. Pero lo más importante es esto, es retomar, recordar a qué jugaban ustedes de niños y de niñas. O sea, piensen qué era lo que les inspiraba, qué era lo que más disfrutaban de esos juegos. A lo mejor les gustaba jugar en la calle, así como esos juegos, bueno, en México, no sé cómo se llaman en Chile, pero en México son famosos La Traes, Encantados, Stop, ¿no? Juegos ahí ya ustedes, chilenos, chilenas me dirán, pero también juegos de mesa como el Maratón, que en lo personal a mí me gustaba mucho, o a lo mejor jugaban no sé, ¿cómo se llama en Chile En México se llama Bebeleche, ¿cierto? Le decimos Bebeleche. ¿Sí o no? Corríjanme si me equivoco. ¿Avión? No lo recuerdo, Ale. Yo lo conozco como avión. Como el ¿Avión? avioncito, ¿no? El avioncito. El avión le decíamos en Venezuela. Ajá, el avión. El avión en Venezuela y en México. ¿Y en Chile cómo se le dice? Luche. ¿Cómo? Luche. Luche. Sí, así se llama, luche. Jugar al luche. Mira, qué interesante. Ya aprendimos una palabra nueva. Entonces, bueno, a lo mejor ustedes jugaban esto, está acá la pirinola, lotería, que es bien mexicano también, Mario Bros. Yo era imbatible en Mario Bros 3, ahí les estoy dando una pista de mi edad. Pac-Man, bueno, piensen eso, o sea, para despedirnos, piensen en eso. ¿Qué juegos jugaban ustedes? ¿Qué les inspiraba? Y sobre todo, ¿qué emociones les despertaba ese juego? O sea, ¿qué les inspiraba? ¿Qué sentían cuando estaban participando en ese juego? Ya fuera el luche, o el maratón, o cualquier juego de mesa, basta, no sé, cualquier juego de mesa que jugaran, o esos juegos en la calle que todos y todas seguramente jugamos de niños, de perseguirnos, colaborar. Todos esos juegos tenían ciertos elementos, vayan identificándolos, pero también piensen qué emociones se despertaban cuando estaban jugando esos juegos, qué era lo que más les gustaba, les emocionaba, les divertía. A lo mejor no solamente eran diversión y risa, sino también había frustración, había competencia, había hasta pelea, porque también eso hace parte de los juegos. Todo esto, todas estas emociones, estas sensaciones que despiertan los juegos también es parte de lo que vamos a aprovechar para gamificar nuestra estrategia. Por eso es tan importante esta reflexión y ese pensar en los juegos que jugamos. Y les recomiendo también ver la serie, no es comercial, pero si tienen una chance, empiecen a ver esa serie que les cuento en Netflix, Drive to Survive, porque ahí se van a dar cuenta que también hay algunos de los elementos que acabamos de ver acá. Ahí, cómo tenemos una tabla de clasificación, cómo tenemos puntos, cómo se generan misiones, podría ser cada circuito, cómo hay equipos, cómo interviene cada uno de los participantes en el equipo. Bueno, ustedes se van a dar cuenta, tanto de los componentes, como de las mecánicas, como de las dinámicas que hacen parte. Y lo mismo, reflexionar, pensar, repensar en ese juego que ustedes jugaban y qué emociones les despiertan. Y así vamos cerrando esta sesión con la tarea de elegir ese juego favorito y enlistar los elementos de la gamificación que puedan identificar. Seguir puliendo su objetivo de aprendizaje y, por supuesto, explorar la app que va a ser nuestra gran compañera durante esta sesión. ¿Cómo ven? ¿Cómo nos quedamos? ¿Cómo nos vamos? Inquieta. Reflexiva. Los huevos de Pascua
se refieren, ese es un término que se usa mucho en el mundo gamer, en los videojuegos, son elementos que no tienen un fin especial o un propósito dentro del juego, pero que se activan ay, perdón, al accionar ciertos comandos que no hacen parte como tal del juego. Entonces son como regalitos que se encuentran por ahí escondidos. ¿Quién más había dicho algo? Reflexiva y emocional. Muy bien, esa es la idea, Tania, gracias. Muy bien. Con pues expectativa, entonces, ¿no? Para seguir en los siguientes módulos. Sí, Gis. Hoy, como les decía, tuvimos una sesión más de exploración, de reflexión. Las sesiones que vienen van a ser más dinámicas y nos vamos a meter de lleno al tema de la gamificación. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo para cerrar la sesión, para despedirnos hoy? Yo me voy muy inspirada y emocionada con lo que nos estás mostrando. Qué padre, Saraí, muchas gracias por tus comentarios, me alegra mucho eso. Esta presentación normalmente no la compartimos, Mel. La información relevante, de hecho, la tienen en la app, que son estas tablas que vamos a ir viendo, pero podríamos valorar, no sé, lo revisamos al final, si se las podemos compartir por algún medio, a través de la app o por correo. Muy bien, pues Darío, muchas gracias por acompañar esta sesión, como siempre, por estar ahí pendiente. Vamos a sumarle los puntos a quien ganaron. Y de hecho, claro, tenemos punto sorpresa hoy para quien participó más en esta primera sesión. A ver si así se animan a participar más todavía para la siguiente. Y no sé quién ganó, José. Ahora necesito que me ayudes tú. Yo, desde afuera, viendo bien desde afuera, yo creo que Fabián. Yo creo que sí. Sí, porque fue el que más participó en toda la sesión, así que creo que Fabián, y hizo una tablita y todo, y escribió, así que creo que por el esfuerzo y por la participación, Fabián. De acuerdo, coincido contigo. Entonces, Fabián te ganó los puntos extra de esta primera sesión. Felicidades, Fabián. Y vas a recibir ahí tu medalla de piloto ganador a través de la app. ¿Vale? Entonces, bueno, pues muchas gracias nuevamente. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde, hora México, 7 de la tarde, hora Chile. Y vayan completando estas tareas, así vamos avanzando también. Muchísimas gracias otra vez, Darío. Muchas gracias, José, y nos vemos mañana. A ti, Ale. Buenas tardes a todos. Nos vemos el día de mañana. Que pasen muy buena tarde o muy buena noche. Nos vemos mañana al punto de las 6. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Hasta mañana. Gracias, hasta luego. Chao, gracias.